Bueno, Ahí se escucha, repito, sí. gracias a todos por estar acá. Nos convoca un tema de fundamental importancia estratégica para nuestro país, una de las pocas políticas de Estado permanentes desde el regreso de la democracia, que ha sido la integración regional y en particular el Mercosur. Nos parece que la gravedad de lo sucedido es enorme. Yo no me voy a extender mucho, porque uno de los grandes problemas que vamos a tener es de tiempo para poder dar un panorama general. Pero quería decir algunas cosas. La primera es que esta conferencia de prensa es en reemplazo de lo que debería ser, que es una reunión conjunta de la Comisión de Mercosur, la de Industria y de Comercio, para tratar este tema, a la cual la presidencia de la Cámara ni siquiera nos ha dado respuesta. También he presentado un proyecto de rechazo firmado por 15 diputados, que ha sido rechazado porque no atendía temas relacionados con el coronavirus. Nos parece muy extraño esto, que el Poder Ejecutivo, a través de un simple secretario, pueda poner en cuestión políticas de Estado que tienen décadas, pero los diputados de la Nación no puedan hacer nada porque no tiene que ver con la pandemia. Y nos parece que esto no es casual, forma parte de una política de Estado de la que tendrán que responder, por un lado, el presidente, el canciller y el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a seguir con esto después de la conferencia de prensa. Yo voy a citar para la semana que viene una reunión de la Comisión de Mercosur para tratar este tema y espero que el presidente de la Cámara la habilite. Y vamos a hacer también una presentación judicial, porque nos parece que además del tema específicamente político, hay una violación. Los tratados internacionales obligan a la Argentina a participar de las conversaciones y las negociaciones, no solamente a... Y por lo tanto, aquí el Poder Ejecutivo, en la persona de un ignoto secretario, se hace cargo de funciones y avasalla funciones que son propias del Congreso argentino. Brevemente, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero, se han incumplido los acuerdos del 19 de marzo del Mercosur, que tenían dos puntos fundamentales: facilitar el retorno de los varados en el exterior. Todavía hay argentinos varados en todos los países del Mercosur, lo cual es una vergüenza. Se supone que tenemos circulación libre dentro del bloque y no podemos ni siquiera hacer volver a nuestros varados. Y además disponía que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Salud y los demás ministerios iban a tener reuniones permanentes con sus colegas del bloque, cosa de la que no hemos tenido noticia ni nos ha informado el señor canciller. Nos preocupa mucho la comunicación. Nos enteramos por Paraguay, no por la Cancillería. Nos enteramos por Paraguay, en ejercicio de la presidencia pro tempore, de lo sucedido y de la decisión de la presidencia pro tempore, que dice que los demás estados partes del Mercosur evaluarán las medidas jurídicas, institucionales y operativas más adecuadas en razón de la decisión soberana de la República Argentina. Y lo digo porque me parece que la presidencia, el intento de minimizar por parte del presidente no es correcto. Esto pone en juego la continuidad del bloque y los acuerdos del bloque, empezando por el más importante de ellos, que es el acuerdo con la Unión Europea, que ese sí ya está en la agenda. Finalmente, la desmentida de la Cancillería argentina me parece escandalosa. Dice el texto: en su política interna la Argentina se previene de los efectos de la pandemia mientras protege las empresas, el empleo y la situación de las familias más humildes. Punto. Lo hace a diferencia de las posiciones de algunos socios que plantean una aceleración de las tratativas hacia el acuerdo de libre comercio. A diferencia de los socios, Argentina protege a los más vulnerables, a sus familias y a su empleo. Nos parece que esto, dicho por la Cancillería argentina, es ofensivo inútilmente hacia países con los que tenemos relaciones de hace. Cierro para no abundar. Creo que es la consecuencia de una decisión tomada desde la presidencia de tener perdonen la expresión, una especie de canciller barrial, al que cada 2 minutos se le sale el patrón de estancia. Yo tengo 3 imágenes del señor Solá. Una muy vieja, que fue cuando era gobernador de la provincia, el señor de Cortés y Santillán. Otra como diputado, cuando estábamos en la Cámara de Diputados
bombardeados por 14 toneladas de piedra tiradas contra la policía, y él se reía afuera, están las grabaciones diciendo que era un día peronista. Y la última, muy reciente y muy lamentable, insultando a una senadora, la senadora Silvia Elías de Pérez, diciéndole ayer en una reunión oficial con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Me parece que todas estas cosas son impropias de una Cancillería, impropias de una autoridad de las más altas de la nación, y espero que el gobierno tome nota, porque no podemos seguir en una política de Estado y de relaciones exteriores que nos ha puesto en conflicto con todos y cada uno de los países limítrofes. Estamos teniendo problemas con todos los del Mercosur, específicos con Chile, específicos con Bolivia, una verdadera pandemia de mala práctica en las relaciones exteriores. Y no me extiendo más porque quiero dejar abierto los temas a los que son expertos en ellos. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, así que vamos a pedirles a todos que nos limitemos a los 5 minutos de exposición. Quizás podamos hacer una excepción con el ex canciller Jorge Fabri, que tiene una expertise muy particular en esto, y podamos extenderlo a, digamos, unos 10 minutos, pero queremos darle voz a los presidentes de las comisiones. Creo que alcanzan a verlo, me acompañan Gabriela Lena, presidenta de la Comisión de Comercio, Alejandro García, presidente de la Comisión de Industria, y Facundo Suárez Lastra, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien cedo por primero la palabra. Gracias. Gracias a todos por participar de esta conferencia de prensa virtual. Lo primero que me interesa rescatar o resaltar es que el motivo por el cual nos interesa que venga el canciller al Congreso de la Nación a dar explicaciones es la absoluta falta de información de calidad y precisión por parte del Gobierno Nacional frente a la medida adoptada. Nada agregó en claridad las respuestas que el canciller dio ayer en el Senado de la Nación. Hizo afirmaciones sin fundamento, dijo no abandonamos el Mercosur y no explicó ni contraargumentó a aquellos que sostenemos que la decisión y la actitud de los funcionarios argentinos lesiona severamente la presencia y la armonía de la composición de los gobiernos del Mercosur. Nos interesa saber si hubo consultas previas a esta decisión a los cuerpos estables de la Cancillería que vienen trabajando durante años en esto. La Cancillería Argentina tiene una enorme experiencia en negociaciones internacionales, ha sido muy exitosa, la laboriosa trabajo de años con relación a los acuerdos del Mercosur, sobre todo con la Comunidad Económica Europea, entre otros. Y nos interesaría saber si esto, que tiene implicancias jurídicas y de relación internacional, tuvo alguna consulta con la asesoría jurídica de la Cancillería antes de ser llevado adelante, cosa que no sabemos. Sí sabemos, y ponemos de manifiesto como sumamente grave, que siendo algo que es una novedad importante en política exterior, en una política de Estado que modifica eventualmente un tratado internacional cuya aprobación definitiva es el Congreso de la Nación, que no se haya hecho ninguna consulta o comentario previo a los miembros del Congreso de la Nación que tenemos que tratar. Esto es una anomalía en el funcionamiento institucional que nos parece sumamente grave. Por eso nos parece que es urgente, que necesita aclaración el Congreso de la Nación, el pueblo argentino, los socios, los estados socios del Mercosur y también los sectores productivos involucrados. Brasil es el principal socio comercial de la República Argentina, el principal destino de nuestras exportaciones. Como todos los países de América Latina, estamos sufriendo, y los países del mundo, una disminución sustancial en el volumen de nuestro comercio y de nuestro desarrollo productivo, producto de la pandemia,
Esto tiene consecuencias directas sobre las capacidades exportadoras de la Argentina a Brasil y queremos saber cómo han considerado o tomado en cuenta en la relación bilateral el impacto que podría tener una medida de este tipo. Todo esto son preocupaciones que tenemos en particular con relación al acuerdo, a la participación de la Argentina en el Mercosur. Lo que percibimos es una profunda confusión del gobierno nacional en lo que son sus preferencias partidarias y políticas y lo que son las políticas de Estado de la Nación. El presidente dice: yo no elijo gobernar con el coronavirus, también no elige gobernar con gobiernos que tienen perspectivas distintas. Es una obligación del Estado Nacional en sus relaciones exteriores tener una mirada vinculada a los estados y no a las preferencias particulares acerca de los gobernantes, porque están llevando al gobierno nacional argentino a cometer imprudencias que no tenemos ninguna duda que lesionan y deterioran las relaciones argentinas con el mundo. Por último, quiero hacer un comentario vinculado a lo que más nos preocupa de todos, que es el enfoque de volver a cerrar la economía argentina. En esta crisis hay un debate que tenemos que sostener muy fuertemente. Salimos de esta crisis uniéndonos al mundo, aprovechando los caminos transitados de relaciones con el G20, de afianzamiento a las relaciones del Mercosur, nuestro intento de incorporarnos a las mejores prácticas de la OCDE. Salimos procurando ser más parte del comercio global y la Argentina tiene mucho para contribuir en ese sentido. Por eso nos parece que en el fondo de este problema hay una mirada de desarrollo económico que va a afectar enormemente las posibilidades de salida de la Argentina frente a la crisis que tenemos. Esperamos escuchar la opinión de todos los que están invitados a participar y estaremos dispuestos, por supuesto, a seguir trabajando en esta línea, convocando al canciller para discutir a fondo estos temas. Bueno, muchas gracias, Facundo. Confiamos en el trabajo mancomunado que estamos haciendo con la Comisión de Relaciones Exteriores, a la que yo también pertenezco. Avancemos con esto. Y le doy la palabra, sin más, al ex canciller, doctor Ori, que lo tenemos ya online, por una cuestión de expertise y de conocimiento. Vamos a ampliar un poquito el límite de los 5 minutos, rogándole también al canciller la mayor concisión. Te escuchamos, Jorge, ¿estás ahí? Estoy ahí, espero que me estén escuchando. Fernando, agradezco la invitación que me han extendido, porque esto es el ámbito de discusión más adecuado para encarar... ¿Me están escuchando? ¿Fernando, me escuchan? Sí, se te escucha bien, Jorge. Perfectamente. Creo que es el ámbito de discusión más adecuado para transmitir esta voluntad de los argentinos, porque ustedes son los que representan la nación, el pueblo, para transmitir estos lineamientos, creo que requiere Facundo Suárez Laza, los escucho en los términos más adecuados posibles. Yo creo que Jorge, hay eco. Sí, no estoy yo con el audio de video, el que tengo aquí compartido. Había algo abierto, me pareció, en algún otro micrófono. ¿Me están escuchando? Perfecto, ahora. Muy bien. Vuelvo a decir, creo que Facundo planteó la cuestión en una perspectiva que comparto plenamente. La medida anunciada el viernes tiene un sentido de hacer parte de un programa de cierre de nuestra economía. El levantarse de la mesa de negociación con los 3 países que estábamos negociando, creo que es un error estratégico y es al mismo tiempo una, digamos, de alguna manera, una puñalada en el compromiso argentino con el Mercosur. Yo creo que es extremadamente relevante que reconozcamos que el Mercosur es una creación
que impulsó el presidente Alfonsín en los años 80, cuando fue la elección de Tancredo Neves, y luego se continuó, después del fallecimiento de él, en el interreño hasta la Asunción, con José Sarney, pero que básicamente era una mirada de la Argentina posicionada en el mundo, compartiendo con Brasil no solo el mercado del espacio unificado o ampliado del Mercosur luego, sino básicamente una mirada de cómo nos posicionábamos en el mundo. El haber comunicado lo que se hizo el día viernes retira un grado de voluntad de Argentina de estar comprometido con lo, como bien lo dijo Facundo recién, es la única forma que Argentina va a tener para superar la crisis que nosotros estamos confrontando. No solo la crisis del coronavirus, los efectos de la pandemia, sino las dificultades económicas que hemos confrontado a lo largo de los últimos años. Breve, lo creado los otros días crea una serie de anomalías, o digamos, es un animal extrañísimo lo que estamos dibujando. Nosotros pertenecemos a una unión aduanera en la cual los bienes circulan con arancel cero, y, digamos, da para entender o intuir del anuncio hecho que nuestros otros 3 socios podrían continuar avanzando en la negociación que llevan adelante con estos 3 países, en la cual pueden llegar a haber acuerdos de preferencias arancelarias, que eventualmente convivamos acuerdos de preferencias arancelarias con la Unión Aduanera, donde obviamente nuestros bienes se van a ver ya simplemente perjudicados para la circulación dentro del espacio del Mercosur. Hay algo que grosero en el tema de decir que estamos protegiendo el coronavirus. El coronavirus lo estamos sintiendo todos los países del mundo. El coronavirus ha impactado a nivel global en todas las corrientes de comercio, y también los otros países están afectados. La negociación va a continuar porque las negociaciones comenzaron en el 2018 gradualmente entre Canadá, Corea y Singapur. Algunas avanzaron más rápido, otras menos, pero no están concluidas. Por lo tanto, en el momento que estas 3 negociaciones concluyan, muy posiblemente, digamos, los efectos del aislamiento y la retoma de la actividad económica van a tener que estar ya en marcha, como lo están ya empezando a hacer en algunos otros países, y también vamos a tener que hacerlo en los países del Mercosur. Ese no es un argumento. Ahora, frente a las consecuencias que va a dejar la pandemia, la resolución puede ser 2. O hacemos mecanismos de autoprotección nacionalista, como propone de alguna manera implícitamente el anuncio hecho por la Cancillería el viernes pasado, que nos va a conducir a los peores escenarios. Todos nosotros somos gente que generacionalmente conoce lo que significa vivir en espíritu de nacionalismo, de confrontación, de guerras comerciales y con derivaciones a veces no controladas. La otra, que personalmente aquella por la cual abogo, es que esto se va a resolver con diálogo en los foros multilaterales, con mucha actividad de consenso, con la fijación de nuevas reglas. Es obvio que los organismos internacionales o los organismos multilaterales no han estado a la altura de la crisis en todo sentido. La Organización Mundial de Comercio viene adoleciendo, las Naciones Unidas no se han expresado con claridad en frente a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un juego que ha sido complicado, tenemos otros organismos como la UNESCO que no funciona, la OEA que no ha funcionado adecuadamente. Todo esto demuestra que el mundo multilateral tiene que ser reexaminado y dar un nuevo impulso con quizás nuevas reglas, pero esto forma parte de estar sentado a la mesa de negociación, de participar. Retirarse de la negociación con los 3 países es un error, porque se van a fijar condiciones que va a ser mucho más difícil la convivencia de esta figura extraña que están creando. Argentina perfectamente puede quedar sentada, negociar dentro de estos marcos con los 3 países y ver en la cláusula temporal o en las condiciones de compensación. Hay una cosa terrible que se está diciendo, como que, porque usan casi siempre el ejemplo de Corea, de que acá estamos haciendo un acuerdo de libre comercio donde nos vamos a llenar de productos coreanos como chinos, y que esto va a impactar terriblemente sobre la productividad argentina, que es básicamente la productividad en el sector industrial. En realidad, las negociaciones con los 3 países son de preferencias arancelarias con listas
de productos que el Mercosur elabora en el Intra-Mercosur y decide qué productos se pueden poner, por lo cual los negociadores han puesto aquellos productos que saben que pueden ofrecer a la contraparte porque le interesan y que tienen capacidad para negociar el ida y vuelta con el otro interlocutor, si tomamos en el caso de Corea. Esto es algo muy, muy importante porque como se hizo en la Unión Europea, uno después coordina plazos temporales y gradualidad en la rebaja de aranceles que determina cuál es la capacidad de impacto. Como dijo Facundo Suárez Lastra, lo que hay implícito acá es que no queremos tener una Argentina vinculada al mundo ni competitiva, que preferimos hacer la vida interna nuestra, el vivir con lo nuestro y decidir al interno qué tipo de negocio se hace, quién lo hace, cómo son las colaterales de toda esta economía o comercio totalmente administrado por el Estado. Por eso me parece importantísimo que el diálogo de ustedes ayuda a crear el alerta que la sociedad no está realmente teniendo en cuenta porque está preocupada por cosas más inmediatas como es el virus, el contagio, las preocupaciones sanitarias. Pero creo que estas decisiones, como la que se tomó el viernes, marcan un sentido que es realmente muy perjudicial para el futuro de Argentina y realmente pueden cambiar un poco el sentido de la historia de lo que está haciendo Argentina en la región. Gracias. Gracias, canciller. Es un gusto haberlo tenido y haber tenido un análisis político tan profundo de la situación internacional y el problema de la reestructuración de los sistemas de gobernanza global, que nos parece muy importante y una de las políticas de Estado que van a caracterizar el futuro no solo de la Argentina, sino del mundo. Vamos a entrar en el punto más económico, que nos parece importante. Hay muchísimos representantes de varios sectores económicos argentinos que se ven afectados por esta decisión y que no se ven afectados en el largo plazo, sino ya mismo. Ya estamos viendo algunos impactos directos en las cadenas productivas de nuestro país integradas al Mercosur. Y yo le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Industria, mi compañero del Interbloque y del Bloque, Alejandro García, para que le dé su visión y la palabra a quienes quieran expresarse en este tema. Gracias, Fernando. Sí. Digo, a modo sucinto y de resumen, porque me parece que lo más importante es un poco escuchar a los sectores involucrados y sobre todo aquellos que avisoramos las consecuencias que se pueden producir a partir de lo que ha planteado el Ejecutivo. ¿Se escucha, Ale? En relación al Mercosur y las dudas que eventualmente genera futuro en términos de integración. Perdón, no se escucha. Se agradecerá si pueden arreglar el audio. Gracias. Perdón la intromisión, pero deben abrir el de Mercedes y cerrar el anexo. Claro. ¿Está conectado? Sí, Eduardo Borri, ¿te estás conectado? Como que estamos viendo, estás conectado. No sé si falta desbloquearte. Yo estoy desconectado, perdón. Vuelvo a conectar, pero sugiero que Mercedes abra el micrófono y el anexo sea apagado, que era como funcionaba bien. A eso se lo abría. Yo lo tengo muteado. Eduardo, ¿vos me estás escuchando?
Yo sí. Ok, Eduardo, solamente vuelvo a reiterar la representación que ejercés, que sos el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, sos el actual presidente, como decía, creo que también se encuentra presente su actual vicepresidenta, Isabel Martínez, y en función de lo que escuchaste, la verdad es que lo que estamos interesados es en ver las diferentes visiones que tienen los sectores involucrados en todo lo que es el proceso industrial y sobre todo de integración industrial en términos regionales y de la región para el mundo. Así que te escuchamos. Perfecto. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero creo que Isabel, que está bien involucrada en el sector automotriz, va a poder completar, pero claramente la industria automotriz es una industria que funciona integrada al mundo. Solemos repetir permanentemente que el 70% de los autos que se venden en la Argentina son importados, pero a su vez el 70% de lo que se produce en la Argentina se exporta. En definitiva, se requiere de un país integrado al mundo para poder seguir fabricando autos en la Argentina. Uno de los casos más concretos y que quizás de mayor integración es que para fabricar una Toyota, que es uno de los que más integra, se requiere un 50% de partes nacionales, porque se ha podido lograr esa integración. ¿Podríamos llegar a tener eventualmente 100% de partes nacionales? Capaz que sí, pero no se la venderíamos a nadie porque no seríamos competitivos. Isabel, creo que podés completar un poco más la idea. Vos sos autopartista de Córdoba y sufrís permanentemente esta cuestión. Entonces, Isabel Martínez. Sí, ¿me Isabel escuchan? Martínez, vicepresidente de la Cámara, te damos la palabra también para que puedas expresarte. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación y bueno, agregar un poco a lo que dijo Eduardo, eso es totalmente cierto. La industria automotriz es una industria global. Muchas de las decisiones de inversión las deciden sus casas matrices en los países en donde estén, en Japón, en Francia, Italia, Estados Unidos, donde están las casas matrices. Ellos abren el mapa del mundo y analizan las ventajas de en cada país para producir un vehículo. Les puedo comentar que en el año 2015, 2016, fuertemente impulsamos y tratamos con el gobierno de que finalmente se salga la ley de fortalecimiento del sector autopartista, porque en ese momento se estaban decidiendo muchas inversiones para Argentina. Finalmente pudo conseguirse que esa ley se promulgue y fue utilizada, y esas ventajas que la ley proponía posibilitó que, por ejemplo, se instale Nissan en Argentina, que no estaba instalada. Fue una nueva inversión, más allá de que después lo que pasó, que Mercedes se retirara del país y ese modelo incluso lo dejara de fabricar en España, posibilitó que la Argentina pueda tener un vehículo y una terminal que no estaba instalada. Entonces, esas decisiones son globales, es lo que hay que entender, que la industria automotriz no es una industria que se circunscribe a un solo país. Y cuando se decide esa inversión, hay partes que se hacen en distintos lugares, depende de la competitividad de cada uno. Entonces, es una industria que no puede estar exenta de los convenios mundiales y, en este caso, con Brasil. De vuelta, en lo que dijo Eduardo, yo puedo complementar que lo que se fabrica en Argentina, en el mejor de los casos, tiene el 30% de contenido local, 30, 40, depende de la terminal, pero en promedio llega a un 25%. Algunas terminales tienen más, Toyota tiene el 40%, Nissan quiere llegar al 40%, hoy está en el 30%, y todo el resto es importado. Entonces, y luego con ese armado nacional, ese vehículo se exporta. Entonces, y es permanentemente un vínculo bilateral.
que en algunos momentos se pone una regla para que no seamos totalmente invadidos por vehículos, en este caso brasileros, lo que se llama el flex. Entonces son negociaciones permanentes, y cuando uno se retira de una mesa, como en este caso, lo deja liberado al socio o a los socios a que negocien lo que quieran. Y nosotros ni siquiera nos enteramos. Creo que eso es muy grave. Otro de los temas es que cuando uno se retira de la negociación, el riesgo en este caso con los socios del Mercosur es que perdamos preferencias arancelarias con los socios. O sea, hay que ser muy cuidadoso con esto y a lo sumo quedarse sentado en la mesa y decir, bueno, te libero que negocies, pero siempre estar enterado y siempre participar y poder saber lo que nos puede llegar a pasar. Entonces, yo creo que no es momento de acelerar las negociaciones. Creo que hay que Isabel, te queríamos, disculpame que te cuarte un poco en función del escaso tiempo que tenemos para que participen todos. Para nosotros era de suma importancia poder escucharlos a ustedes como un sector absolutamente representativo, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional, de lo que implica la integración regional industrial. Yo quiero darles las gracias expresamente a ustedes y en nombre de Eduardo Gorri, su presidente, y de vos, Isabel Martínez, su vicepresidenta, a toda la Cámara de Industriales de Metalúrgicos y Componentes de Córdoba. Y muchas gracias por la participación en esta conferencia. Gracias. Simplemente dejar planteado la importancia para el sector automotriz, autopartista y metalúrgico de la integración al mundo en este sector, en esta cadena. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Estamos? Okay. Bueno, muchísimas gracias. Le doy la palabra a la presidenta de la Comisión de Comercio, también de nuestro interbloque Juntos por el Cambio, Gabriela Lema. Bueno, buenos días, muchas gracias por haber organizado esto. Realmente nos preocupa mucho la salida o las declaraciones del presidente respecto de esta decisión con el Mercosur. Y en una de las apreciaciones que hace, que sale de estas negociaciones para proteger el trabajo nacional, nosotros queremos tratar de desmitificar esta situación, porque realmente consideramos que estas medidas lo que van a hacer es causar mayor desempleo en nuestra sociedad. Sabemos que sobre todo en el interior del país, quienes realizan actividades primarias, la comercialización con nuestro socio Brasil es importante. Por lo tanto, todas estas negociaciones no creo o no creemos que realmente protejan el empleo o el trabajo de los nacionales. Realmente, si nosotros queremos como argentinos tener una estrategia sostenida en el tiempo de crecimiento, debemos fortalecer las importaciones y las exportaciones. Y estos acuerdos comerciales siempre constituyen unas herramientas para prolongar las relaciones internacionales. Abandonarlas no solamente significa una debilidad económica, sino un deterioro en todo lo que es la inserción de nuestro país en el mundo. Nos gustaría mucho escuchar a dos invitados que tenemos desde este interbloque. Le vamos a dar la palabra al presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el señor Manuel Tagle. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo, si bien participo en la actividad comercial del automóvil, en este caso como presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, me interesa manifestar nuestra profunda preocupación por lo que significa abandonar ideas y lineamientos que nosotros venimos defendiendo desde hace mucho tiempo en la institución, que son la integración al mundo, el libre comercio, la libertad y, por lo tanto, lo que eso representa para la generación de empleo, la generación de inversiones. Aislarnos del mundo significa claramente perjudicar al conjunto de la sociedad, beneficiar a algunos empresarios que están acostumbrados a las prebendas y que generan resultados a veces fáciles, sin inversiones, porque la protección genera simplemente eso y perjudica fundamentalmente al consumidor, que somos la mayoría de los habitantes del país.
Por lo tanto, como empresarios, tenemos que tener claras estas ideas, saber que estas decisiones van a perjudicar al país, van a perjudicar a la sociedad en su conjunto, y es una actitud claramente irresponsable si se lleva adelante y se concreta. Creo que la industria automotriz y todas las industrias van a tener una situación muy complicada, y creo personalmente que nosotros los empresarios debemos unirnos. Es una de las falencias que hay en este momento en el país, que las instituciones empresarias tengan claras estas ideas, tengan clara el rumbo que el país necesita para generar crecimiento, desarrollo y sobre todo bienestar en la sociedad, y estas políticas van a contramano decididamente sobre esos objetivos. Nosotros defendemos, por supuesto, esto, y estamos dispuestos a sostenerlo y, por supuesto, a mantener nuestra posición en beneficio del país, y creo que es una actitud que los empresarios, todas las instituciones empresarias, debemos estar muy alertas, porque esto es un pequeño síntoma de lo que se viene en el país si es que se concreta, porque es involucionar desde todo punto de vista. Les agradezco mucho, es mi posición y la posición de la institución que presido. Muchísimas gracias, Manuel. Nos gustaría escucharlo en las apreciaciones al economista jefe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, Ezequiel de Freijo. ¿Estás? Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, nosotros queríamos decir que, bueno, desde el inicio de la conformación del Mercosur, si bien se ha impulsado el comercio intrapaíses miembros del bloque, hasta la llegada del acuerdo de Mercosur-Unión Europea el año pasado, poco se había avanzado en el relacionamiento del bloque con los países. Y en buena medida esto responde a que desde la conformación del Mercosur en el 94, poco se ha podido avanzar en lo que es la convergencia macroeconómica de los países miembros, ¿no? Pero más de todo eso, hay actividades económicas que, a pesar de este contexto, avanzaron en el comercio, generando actividades económicas en las zonas donde se desarrollan todas estas actividades. ¿Qué representa hoy el bloque Mercosur para las economías agroindustriales? Representa una porción muy importante. Hoy la mitad de las exportaciones del bloque son alimentos, fibras y energías renovables. El bloque exporta alimentos por 125.000 millones de dólares al año. Genera el 7% de las exportaciones mundiales de alimentos. En soja juntos exportamos el 57% de los granos mundiales, el 44% de las exportaciones globales de azúcar, y ahí mayormente Brasil tiene un rol importante. En maíz somos el 38% de las exportaciones globales. En carne aviar, las exportaciones representan el 34% del comercio global, y Brasil también tiene un rol muy importante. Las carnes bovinas suman el 25% de las exportaciones mundiales, lo que es el bloque. El 15% de las fibras de algodón también mundiales provienen del bloque Mercosur. Y en el bloque también producimos el 20% de la producción de cítricos, limones y naranjas, con lo cual lo que se ve es que se ha logrado posicionar dentro de esta construcción una economía muy importante, digamos, que tiene su rol en el mundo. ¿Qué impacto puede tener una salida de Argentina, ¿no?, de todo esto, como lo mencionó el canciller Faurier anteriormente? Y bueno, primero que nuestros países vecinos, que también son grandes exportadores de alimentos, logren una ventaja importante para el ingreso de sus productos en los mercados de terceros países, con los que van a entablar estas nuevas relaciones comerciales, ¿no? Con lo cual, esto es futuro. La producción agroindustrial, la mayor parte de todo el aumento del sentido de la producción tiene que tener justamente los mercados externos, y esto justamente puede constituir en el futuro una gran amenaza. Aumentan los costos de transacción porque todos estos nuevos acuerdos tienen adentro de la construcción de los acuerdos,
sistemas que ayudan justamente a mejorar los costos de transacción en el relacionamiento de los países por las cuestiones sanitarias que están adentro, que hay que solucionar, los de propiedad privada, la cuestión de normas geográficas. Estos nuevos países, también por último, pueden entrar al Mercosur a ofertar sus productos compitiendo por el espacio de mercado que hoy ocupa la Argentina. O sea que no es solo el comercio futuro, sino también es el presente. ¿Y cuál es la magnitud justamente de ese comercio que se ha ido creciendo muy fuerte en los últimos años? Bueno, 4 de cada 10 dólares que exportamos a Brasil en el 2019 son 30 productos agroindustriales, para los cuales el mercado de Brasil es un destino representativo en volumen y en el impacto regional que movilizan sus exportaciones. Estos 30 productos que Argentina exporta al mercado brasilero representan unos 2.760 millones de dólares en el año 2019, siendo esto el 42% del total de lo que exporta Argentina a los vecinos países, a nuestro vecino país, principalmente Brasil. Ezequiel, disculpame, ¿podemos ir redondeando? Porque si no, no nos alcanza el tiempo. Esto les quería dejar la dimensión que tiene justamente para las economías regionales, para que tengan una idea. El comercio con Brasil, de estos 30 productos agroindustriales, tenemos, por ejemplo, las carnes bovinas, los vinos, las carnes de aves, el aceite de girasol, la manteca y el maíz, representa hasta el 20% de las exportaciones totales de Argentina que van a ese destino. Hay productos que entre el 20 y el 40% de las exportaciones, como por ejemplo la cebada, los porotos, el arroz, el filet de merluza, las peras, las manzanas, los quesos, lactosueros, aceite de oliva, todas producciones que impactan en la región NOA, NEA, Patagonia, la región pampeana y Cuyo. Y hay productos que hasta más del 40% o más del 60%, o sea que hay una gran dependencia, el mercado, digamos, de Brasil es muy importante para el trigo, la harina de trigo, la leche en polvo, productos regionales como las uvas frescas, los ajos, las papas congeladas, aceitunas, bueno, con lo cual esto es la dimensión que puede llegar a tener, digamos, el impacto de una medida como esta si vamos, digamos, en ese sentido. Por lo cual insistimos que el camino de la apertura económica, hay una fuerte correlación positiva en la economía justamente del avance de apertura económica y la mejora de la actividad de los países, es fortalecer el funcionamiento del sistema multilateral de comercio, como lo mencionaron anteriormente, y esto es un tema pendiente que hay que trabajarlo, es orientar al Mercosur con el objetivo de potenciar la performance del bloque para convertirnos en una plataforma exportadora común de alimentos, energías renovables, servicios vinculados al agro. O sea, es seguir teniendo nuestra voz, como lo dijeron anteriormente, en todas las instancias de diálogo y negociación, porque en un mundo integrado como el que vivimos, las decisiones que puedan surgir de toda instancia de negociación comercial tienen consecuencias muy importantes para el desarrollo económico de los países. Por tanto, nos ponemos a disposición de este espacio desde el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural Argentina para llevar adelante este objetivo tan importante para la actividad económica del país. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ezequiel. Gracias, Manuel. Bueno, retomo yo. Agradecemos la participación de todos, en particular de los sectores económicos. Sabemos que se necesita, en este contexto político, una cierta dosis de coraje para decir las cosas con tanta claridad. Y me parece que el punto que ha quedado claro también es el problema federal que encarna esto. Personalmente creo que una salida eventual del Mercosur, que esperamos que no se produzca y que trabajaremos para que no se produzca, desde Juntos por el Cambio, causaría un impacto en las economías regionales y en las provincias tan enorme como en su momento tuvo la 125. Es una agresión directa tomada desde el poder central contra las economías regionales y el desarrollo económico federal del país.
Y me parece que abre claramente un escenario en el cual 3 países van a negociar por sí solos, nosotros nos quedamos afuera, y si nos quedamos afuera vamos a pagar todos los costos y no vamos a tener ninguno de los beneficios. Pero bueno, me parece que han sido suficientemente claros todos. Esto es una conferencia de prensa, por lo tanto vamos a tratar de pasar a las preguntas y respuestas. Hemos tenido un inconveniente técnico que es de la inexperiencia, que hemos dejado entrar a todo el mundo y se nos han quedado afuera muchos periodistas, porque llegamos al límite de la sala, que creo que es de 100. Así que los periodistas nos han hecho llegar sus preguntas a través de otros medios, por WhatsApp, y vamos a tratar de responder algunas. Yo voy a arrancar con la pregunta de Laura Serra, de La Nación, que estaba interesada en el tema de la causa judicial. Bueno, mi idea no es ir por una causa penal, que todavía evidentemente no hay configurado ningún delito, ni mucho menos, pero sí parece que están de moda las declaraciones preventivas de la Corte que se expide acerca de lo que es constitucional o no, como la que llevó adelante la vicepresidenta de la Nación con respecto al tema de las sesiones digitales en el Senado. Y aquí está planteada una cuestión de constitucionalidad con la que nosotros estamos evaluando, no lo doy por seguro, pero sí evaluando la posibilidad de presentarnos a la Corte y preguntarles si un secretario de la Cancillería tiene la capacidad de poner en cuestión políticas de Estado que obedecen a acuerdos internacionales, que tienen jerarquía constitucional y que solo pueden ser modificados con la anuencia del Congreso. Y si la respuesta, como creemos, es no, ¿cuáles son los mecanismos? Porque queremos prevenirnos y prevenir al Poder Ejecutivo de tomar ciertas decisiones que tendrían un viso muy claro de inconstitucionalidad. Esta es un poquito la línea que estamos investigando. Por supuesto, estamos hablando de algo que sucedió hace menos de una semana y por lo tanto queremos ser responsables y no hacer denuncias efectistas, pero lo estamos sí analizando con el equipo jurídico con la mayor seriedad. Y hay otras preguntas más dirigidas sectorialmente. Hay una para Alejandro García y una para Facundo Suárez Lastra. Sí, Guillermo Abdenur, del portal de Multimedios, pregunta de qué manera desde Mercosur se va a reactivar el sector automotriz con Brasil. Bueno, yo creo que un poco lo que intentamos explicar es eso. Cualquier cuestión a resolver en términos industriales, en términos productivos, encontraba un ámbito natural precisamente para su resolución, que es el Mercosur. Yo, a título personal, creo imposible responder esta pregunta, porque justamente es lo que estamos señalando y es lo que estamos criticando. No hay ninguna posibilidad de resolución, de ninguna integración regional, de ver cómo nos integramos con Brasil, de ver cómo levantamos el sector automotriz, si nosotros nos levantamos de esa mesa, si nosotros nos levantamos de ese bloque que es el Mercosur. Entonces, la pregunta, y justamente en esto compartimos con Guillermo la misma preocupación, es frente a esos problemas, no solamente en el sector automotriz, en muchos otros sectores, que obviamente pandemia mediante se generan, tienen que encontrar ámbitos razonables, jurídicos, como es justamente el Mercosur. Por eso lo que señalamos es la gravedad de las implicancias que tienen decisiones como la que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional. La respuesta, para hacerla corta, es no hay ningún otro ámbito que no sea en términos de integración regional, productiva, industrial, que no pase por su ámbito natural. Y estamos hablando del Mercosur. Gracias. Sí, gracias. Yo voy a contestar a la pregunta de Rosario Agostini, de la radio Trentina de Jujuy, que pregunta vinculada al bloque radical, ¿qué va a ser oficialmente el bloque con esta decisión del Ejecutivo? Lo que vamos a hacer, nosotros precisamente estamos actuando en el radicalismo a través de los equipos técnicos. Hay una comisión de relaciones exteriores del radicalismo y en la Fundación ALEM hay un equipo de relaciones exteriores que ha trabajado con un equipo de asesoría jurídica y funcionarios de la Cancillería, que tenemos la íntima convicción de que acá se está apartando de los objetivos del Mercosur. El artículo 1 del Mercosur es absolutamente claro, entre los propósitos define
la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales. Estaríamos faltando uno de los propósitos centrales planteados en el artículo 1, y está claro que es un acuerdo internacional y que como tal tiene categoría superior a las leyes, y cualquier modificación tiene que ser tratada en el Congreso. O sea, nosotros el eje político lo hacemos en la concurrencia de este tema al Congreso de la Nación a través de una contestación del canciller, de una presencia del canciller para dar las explicaciones que le estamos requiriendo, y en el caso de que haya una iniciativa de reforma, que esa iniciativa de reforma sea consultada con el Parlamento, que luego eventualmente tendría que aprobarla. Más una declaración de manifestar nuestra oposición a esta política específicamente. Bueno, creemos que hemos sido exhaustivos dentro de un espacio razonable que nos habíamos propuesto de no exceder la hora. Le agradezco a todos los participantes, les repito, les agradezco muchísimo a los diputados que han participado con tanto entusiasmo. Y lamento que no tengamos tiempo suficiente como para seguir debatiendo. Vamos a tener, repito, una reunión de la Comisión de Mercosur la semana que viene. Trataremos de combinarla con alguna posible sesión, si es que la hay. Y allí, por supuesto, serán todos bienvenidos. Le agradezco también personalmente a mi querido amigo, el ex canciller Forí, por la deferencia, y a la gente que ha participado de diferentes puntos del país. Lamentablemente, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, entre los cuales está la que tuvimos demasiado éxito, se nos llenó la sala y dejamos a los periodistas afuera, pero les avisamos que vamos a subir inmediatamente esto a las redes para que cualquiera pueda hacer uso, y vamos a preparar un corte de los principales fragmentos de las declaraciones para que esto se difunda, se viralice y tenga el valor que creímos todos juntos que teníamos que darle a esta conferencia, que no es la simple crítica a una actitud del gobierno, sino la defensa de acuerdos que tienen décadas, que atraviesan transversalmente a todas las fuerzas políticas del país y cuyo levantamiento de manera irresponsable nos parece que sería una tragedia. Vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda, y esta pequeña conferencia de prensa virtual, la primera de la que formo parte y un poco improvisada, ha tenido este contenido. Les agradezco la presencia también a Facundo, a Alejandro y a Gabriela por la disposición que han tenido. Son momentos complicados, y al equipo técnico que ha trabajado. Aquí están trabajando gente de mi equipo: Diego Quinteros, Camila López Badra, Nico Simone y Mercedes Pisitelo, que es nuestra gran organizadora de ceremonias. Les agradezco a todos de corazón, les pido a todos que, ahora le paso la palabra a Facundo, como no, y les pido a todos que demos una mano en que esto se viralice. A veces el impacto directo durante esta hora no es tan grande como lo que después logramos subir a nuestras redes, viralizar y poner a disposición de los, en particular los diputados que vienen del interior, que seguramente van a tener alcance a los medios locales, en los cuales seguramente esta cuestión debe ser vivida. Sí, Facundo. No, simplemente para agradecer a Fernando la convocatoria. Este es un tema del Mercosur con amplísima repercusión en la política internacional argentina, así que como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y el primero a cargo en términos de la organización de Juntos por el Cambio en el Congreso, quiero agradecerle a Fernando nuestra participación en este evento. Gracias a vos, Facundo, y bueno, gracias, y bueno, los que están volviendo a las provincias, con mucho cuidado en el viaje. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo. Gracias. Saludos. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias, muy bueno.